Buenas, Dios nos continúe bendiciendo. Vamos a estar continuando con esta serie de sermones acerca del libro Apocalipsis, que ya casi estamos por concluir, y vamos a continuar con el pasaje a partir del capítulo 19, versículo 5 y hasta el final del capítulo 19. Y le vamos a poner por título a esta sección la boda del Cordero y la bienaventuranza de los invitados. Y vamos a estar leyendo. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así grandes como pequeños. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor, Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles, son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de su jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Vamos a estar viendo cómo este pasaje es uno de los más hermosos que se encuentra en la Biblia, y uno de los mensajes también de victoria de parte del Señor y de misericordia también del Señor hacia el mundo, como muy pocos dentro de la Biblia. Es un pasaje que sobresale por encima de los demás. Primeramente vamos a estar viendo en el versículo 5 cómo se nos introduce una segunda multitud que está alabando al Señor. Recordemos que en el pasaje anterior estuvimos viendo acerca de la destrucción del imperio idólatra, representado por la destrucción de Babilonia, la ciudad capital del anticristo, del reino del anticristo, y cómo hay una multitud que está alabando al Señor luego que esto ocurre. Pero según el contexto, esta multitud, esta primera multitud que hablamos anteriormente, parece referirse principalmente a ángeles. Y es porque ahora en el versículo 5 se introduce otra multitud, dice que de todos sus siervos, los que le teméis, así grandes como pequeños. Y dice que esta gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Podemos recordar cómo en muchas ocasiones es reconocida la iglesia como la esposa del Cordero, y dice que su esposa se ha preparado, y tenemos que tener presente el contexto sobre el cual se está desarrollando este hecho, y es que este ya va a ser el descenso definitivo de Cristo luego del día de la ira, que luego de las copas de la ira, luego de la destrucción del imperio idólatra del anticristo. Y por supuesto que en este momento ya la iglesia ha sido arrebatada, está en el cielo
junto con el Señor y ha sido juzgada también. Por eso es que dice que ya la esposa se ha preparado para la boda. Y vamos a ver cómo esta preparación en el versículo 8 dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y vamos a ver que, como vimos en la cena, en ocasiones anteriores, a pesar de que hay una recompensa general para todo el pueblo de Dios, que es la salvación, también hay una recompensa particular para el pueblo de Dios, y es precisamente esta vestimenta de la cual se habla aquí, en dependencia de las acciones justas que haya tenido el pueblo de Dios a lo largo de su ministerio terrenal. Y eso podemos encontrarlo, por ejemplo, la salvación como concepto general. Podemos verlo, por ejemplo, en la parábola del tesoro escondido, que nos muestra, que nos habla el Señor en sus evangelios. Y sin embargo, la recompensa específica y particular para cada uno podemos encontrarlo en la parábola de los talentos, que se encuentra también en los evangelios. Y vemos cómo la salvación tiene un carácter general, en el sentido de que todos los que pertenezcan a Cristo van a ser salvos, pero también tiene un carácter particular en el sentido de que habrá distintas recompensas y distintas premiaciones en dependencia de lo que haya hecho cada siervo de Dios durante su ministerio terrenal. Y se nos introduce entonces en el versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y podemos ver esta conexión con Mateo 22 y los pasajes paralelos a este, acerca de la parábola de las bodas del hijo de un rey. Y vemos que en esta parábola el Señor está explicando cómo van a haber invitados a esta boda que va a ser del Señor Jesucristo con su iglesia. Y los invitados, por supuesto, no pueden ser parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la esposa del Cordero. Y estos invitados, ¿quiénes son entonces? Vemos también que el Señor dice que son bienaventurados estos que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y vamos a estar viendo en el pasaje acerca de la venida del Hijo del Hombre y el juicio de las naciones, quiénes son estas personas que van a ser invitadas al reino cuando una vez que el Señor descienda junto con su iglesia para establecer su reino. Y es a esto lo que se le llama la boda del Cordero, el descenso definitivo de Cristo para establecer su reino en la tierra. Y vamos a ver quiénes van a ser los invitados a este reino. Vamos a estar buscando en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y vamos a estar leyendo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Podemos ver aquí en estas palabras de Jesús que hay tres grupos de personas. Bueno, cuatro, incluyendo a los ángeles. Tenemos el censo del Señor en la venida del Hijo del Hombre. Él viene con sus santos ángeles.
y dice que reúne a las naciones delante de él. Tenemos dos grupos acá, las ovejas representando a los que van a ser invitados al reino y los cabritos, que son los que no son invitados al reino. Y tenemos a los hermanos más pequeños de Jesús, estos hermanos más pequeños que son los que dice Jesús en el versículo 40 del capítulo 25 de Mateo. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y estos hermanos más pequeños son el tercer grupo de personas que van a estar reunidas en este lugar. Y este tercer grupo son precisamente los que forman parte de la iglesia, son la esposa del Cordero, estos hermanos más pequeños de Cristo. Y vemos cómo el Señor usa como criterio para invitar a las personas al reino o no, que estos le hayan servido a su iglesia durante su ministerio terrenal. Vamos a estar buscando también en Mateo capítulo 10, versículo 41. Mateo capítulo 10, versículo del 40 al 42, vamos a estar leyendo. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estas son palabras del Señor a sus discípulos y a las personas que estaban allí escuchándolo, y les está diciendo que aquellos que reciban a lo que Él ha enviado a sus discípulos, a sus hermanos más pequeños, como Él dice, ciertamente no perderá su recompensa. Siquiera regalarle un vaso de agua, dice el Señor, ya representa ayudar a su pueblo, y que estos no van a perder su recompensa al haber ayudado a su pueblo. También vemos como el Señor en una parte que dice que el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y todas estas cosas nos van indicando, ¿no?, que estas personas están invitadas al reino, van a ser aquellas personas que durante el ministerio terrenal de la iglesia le hayan servido de ayuda y sustento en los momentos difíciles precisamente que haya atravesado la iglesia. Si estas personas ayudan a la iglesia, van a ser precisamente los invitados al reino. Y vemos como en el capítulo 19 de Apocalipsis dice que estas personas van a ser bienaventuradas, ya que van a ser invitadas a la boda del Cordero y invitadas también al reino, por supuesto. Vamos a estar viendo también en Mateo 13 del 24 al 30 y 13 del 37 al 43. Aquí se encuentra la explicación y la exposición de la parábola del trigo y la cizaña. Y este es un pasaje que muchas veces es mal interpretado, y es increíble porque el mismo Jesús lo interpretó. Vamos a ver precisamente la interpretación. Dice que en Mateo 13, a partir del verso 37, dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todo lo que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos cómo esto está relacionado también con esto, y se ve en que el Señor está condenando a las personas que se encuentran sobre la tierra. O sea, aquí en este momento no se está haciendo referencia al juicio de los muertos ni nada parecido, sino que se está haciendo referencia al juicio de las personas que se encuentren sobre la tierra en el momento del descenso de Cristo. Van a ser recogidas por los ángeles y llevadas a la presencia del Señor, y será el Señor quien decida quién o no entrará a su reino en dependencia de lo que hayan hecho. Como vimos, de la misma manera que el Señor tiene en cuenta las obras para recompensar de distintas maneras a su iglesia, también tendrá presente las obras a la hora de escoger a las personas que van a ser invitadas a su reino. Y vamos a estar viendo unos versículos más adelante. En el capítulo 19 de Apocalipsis vemos en el versículo 10 como dice que Juan se postra a los pies del ángel
y es que él se ve sorprendido ante tal gesto de misericordia y algo que realmente él no se esperaba, y es una cosa que muchas personas no se esperan, que haya invitados a este reino mesiánico que vamos a ver en el pasaje que viene a continuación. Y vemos cómo es tanta la sorpresa de Juan que él se tira al suelo y se arrodilla delante del ángel y adora, y este le dice que no lo haga, que porque él es consiervo suyo, sino que adore a Dios, porque lo que él está diciendo primariamente viene de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y no es algo que debe sorprendernos esto, que haya invitados al reino, porque realmente nosotros tampoco merecíamos ser salvos, y si el Señor quiere tener misericordia de ellos, ¿quiénes somos nosotros para decir que no es posible? Y tenemos que ver también otra cosa relacionada con esto, y es que nosotros no podemos decir que no simplemente porque es lo que hemos creído durante tanto tiempo. No podemos decirle que no a Dios si Él quiere tener misericordia a estas personas e invitarlas al reino. ¿Quiénes somos nosotros? Como cuando el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio y vio cómo los gentiles también recibían el Espíritu Santo, algo que él, aunque había escuchado, realmente no se lo esperaba de esta manera, y él se ve sorprendido, y entonces no es algo que no debe sorprendernos realmente, que el Señor tenga misericordia de estas personas, porque en realidad nadie se lo merece más que otro, y estas personas van a ser invitadas al reino por parte del Señor, simplemente porque Él quiere tener misericordia de ellos y porque Él puede hacerlo. Vamos a estar viendo entonces en los próximos versículos del capítulo 19 cómo aparece el jinete del caballo blanco, como es conocido. Y es que este jinete del caballo blanco está más que claro que se trata de Jesús por los atributos que se dan de él. Dice que es el fiel y el verdadero, el que con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego, algo que se describe. Sus ojos son como llamas de fuego, una descripción que se da muchas veces acerca del Jesús glorificado. Dice que había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ya vimos como en pasajes anteriores es Jesús el que lleva a cabo el día de la ira, y como él, debido a esta gran masacre que se lleva a cabo en el día de la ira por venganza de su pueblo, por venganza también de la maldad del mundo, y a causa de blasfemar contra su nombre por tanto tiempo y rebelarse contra él, vemos cómo es que él aparece con sus ropas teñidas en sangre, y dice que él tiene un nombre escrito o sea, tiene un nombre, y es el Verbo de Dios. Claramente este verbo de Dios es claramente Jesús, así como lo dice Juan en su evangelio, que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y este verbo de Dios es Jesús, el que está descendiendo ahora en esta forma tan magistral, tan gloriosa, para establecer su reino en la tierra. Dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo. Este ejército celestial está formado tanto por los ángeles como por los redimidos, por el pueblo de Dios, por la iglesia ya juzgada, vestida de lino fino, luego de recibir su recompensa individual y también la salvación. Y dice que en su boca sale una espada para herir a las naciones, y está haciendo referencia al poder de Dios y su autoridad, lo que se conoce como el verbo divino, como él con su simple voz puede establecer su reino, aniquilar a todos sus enemigos, y nadie le puede hacer frente. Y dice que él la regirá con vara de hierro, algo que también se dice en algunos profetas del Antiguo Testamento acerca de que Jesús, cuando llegara, este Mesías, iba a reinar con vara de hierro a las naciones. Dice que Él es el que pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Vimos como Él, por su propia mano, es el que lleva a cabo el día de la ira. Dice que en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que también se dice de nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Y dice que hay un ángel que aparece en pie sobre el sol y dice a gran voz que las aves se deben juntar bajo el cielo para esta gran cena que va a haber. Y en este momento se está haciendo referencia a la matanza, más bien, que va a llevar a cabo el Señor por sus propias manos y acompañado de sus ángeles, acerca de sus enemigos, este ejército del anticristo que viene a luchar contra él, y él los va a aniquilar. Y es por eso que aparece esta frase de que las aves se congreguen
para la gran cena de Dios. Recordemos que la boda es otra cosa, esta gran cena de Dios es más bien el resultado de Él derrotando a sus enemigos. Y dice que la bestia de los reyes de la tierra y sus ejércitos se habían reunido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, como vimos esto es algo que ocurre en Armagedón, como estuvimos viendo durante pasajes anteriores, y cómo el Señor va a destruirlos por completo a este ejército liderado por el anticristo. Y dice que finalmente el anticristo y el falso profeta son echados vivos en el lago de fuego y azufre. Esto también encontramos en algunos pasajes del Antiguo Testamento que, como dicen, que sus cuerpos son entregados para ser quemados en el fuego. Y vemos que el Señor no ni siquiera le da oportunidad de juicio a estos dos seres, sino que debido a su gran maldad son echados directamente en el lago de fuego. Dice que con la espada que salía de su boca él mató a todos los demás que venían contra él. Esto realmente es una declaración muy fuerte de la segunda venida de nuestro Señor en todo su poder y en toda su gloria. Y vemos también acerca de cómo el Señor tiene tanta misericordia que incluso es capaz de invitar a personas a su reino solamente por el hecho de haber ayudado a su pueblo durante su ministerio terrenal. Es algo que Él prometió, de hecho, durante su ministerio terrenal, cuando estuvo acá en la tierra caminando junto a sus discípulos. Es algo que Él dijo, que el que ayudara a su pueblo no iba a perder su premio, no iba a perder este premio que le iba a estar otorgando el Señor debido a haberle servido a su pueblo en los momentos de necesidad y en los momentos que ellos lo necesitaban. Y realmente es algo que es un mensaje increíble de esperanza. A mí personalmente me da mucha esperanza porque hay personas que me han ayudado mucho a lo largo de mi vida y que me gustaría realmente ver allí en ese momento en el reino de Dios, aunque ellos no hayan creído quizá durante su vida y no hayan aceptado el Evangelio, pero sí son personas que me han ayudado mucho, como por ejemplo mis tíos Judy y Genildo, y me gustaría realmente ver cómo ellos forman parte de este reino como invitados, ¿no?, del Señor, solo por haber ayudado a su pueblo, ¿no? Y esto no es algo que solamente va a ocurrir así conmigo, sino que es un regalo, sino que esto es algo que también va a estar ocurriendo con todas las personas que ayuden al pueblo de Dios durante su ministerio terrenal. También podemos ir al pasaje de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a estar buscándolo en un momento. Daniel, capítulo 12. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esto quizá parezca un poco enigmático, este pasaje acerca de estas personas que van a ser despertados del polvo, los moradores del polvo, como se le llama en otra ocasión, para unas para vergüenza y otros para vida eterna. Y no sé si estén dispuestos a aceptar estas cosas que les voy a decir, pero la verdad es que lo que el Señor me ha enseñado durante mi estudio de este libro y durante mi estudio sobre el reino y sobre la escatología, y es que durante la primera resurrección también van a haber personas que van a ser semejantes a estos invitados, que a pesar de no haber quizá creído directamente en el Evangelio, no haberse consagrado al Señor, pero estas personas que han ayudado al pueblo de Dios durante su peregrinar en este mundo, también algunos de ellos van a ser despertados en la primera resurrección. Como vemos aquí, que hay personas que son despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y estos que son despertados para vergüenza y confusión perpetua no son los incrédulos. Los incrédulos son resucitados en otro momento,
Hay una diferencia entre la primera resurrección y la resurrección de los incrédulos. Hay un espacio de tiempo bastante largo entre ambas resurrecciones y vemos como en el contexto en el que se nos está hablando aquí en el capítulo 12 de Daniel, que está hablando acerca de la gran tribulación y la llegada del día de la ira, vemos como estas personas que despiertan del polvo, hay unos que despiertan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, no que esos otros vayan a ser condenados, sino que van a estar confundidos, ya que aparentemente ellos no forman parte del reino de Dios. Sin embargo, el Señor aún tiene misericordia de ellos a causa de lo que ellos han hecho por su pueblo y cómo ellos han intercedido por su pueblo a lo largo de la historia, a pesar de quizás no haber creído, pero el Señor aún así tiene a bien el resucitarlos y invitarlos al reino que Él estará estableciendo durante el reino mesiánico que vamos a estar viendo en el pasaje que viene a continuación. Y esto quizá parezca algo difícil, pero al mismo tiempo, ¿qué podemos decir? Se trata de Jesús, el del que estamos hablando, y sabemos que su misericordia es tal que fue capaz de bajar desde el cielo y venir a dar su propia vida para salvarnos. Así que realmente no me parece una sorpresa que el Señor decida resucitar a estas personas que han ayudado a su pueblo durante su peregrinar en este mundo a lo largo de la historia. Y también vamos a estar viendo un poco más adelante cómo estos son los que forman las naciones de las que se nos estará hablando entonces en el reino una vez que ya sea establecido, y entonces esto le da sentido a estas naciones, ¿no? Que no forman parte exactamente del pueblo de Dios, pero sí van a estar ahí presentes en el reino. Y realmente esto es un mensaje muy grande de esperanza para personas que quizá hayan muerto en el pasado. Sin embargo, ellos, a pesar de quizá no haber creído directamente en el Evangelio, pero han sido un grande apoyo para los creyentes de su tiempo y le han suplido en sus momentos de necesidad. Han sido personas que, a pesar de no haber creído quizá en el Evangelio, pero sí han apoyado a la iglesia durante su ministerio terrenal. Y el Señor tendrá bien el incluso invitarlos a estas personas al reino y resucitarlos. Entonces, y esta es de esa esperanza que quedaba aún para las personas sobre la tierra de las que les hablé cuando estuvimos hablando acerca del día de la ira y del ministerio de los 144.000, que estos no iban a tener un ministerio en vano, sino que aún había esperanza para las personas sobre la tierra, y esa esperanza es precisamente ser invitados al reino. Y espero que esto les haya servido un poco para entender qué va a estar sucediendo durante el descenso definitivo de Cristo, cómo Él va a descender con su pueblo junto a su iglesia que ya habrá sido juzgada. Él desciende al finalizar el día de la ira. Estará el pueblo judío también esperándolo, los 144.000, y como las naciones son traídas delante de Él para llevar a cabo este juicio, y luego de, por supuesto, de haber destruido a todo el ejército del anticristo. Y como resultado de este juicio hay personas que son invitadas al reino y hay personas que son también echadas al lago de fuego donde están el anticristo y el falso profeta. Espero que les haya servido de edificación y también para mostrarles acerca de esta doctrina tan que, a pesar de que es novedosa quizá para muchos, pero es algo que viene escrito en la Biblia, es algo que no podemos negar, y hay muchas pruebas bíblicas acerca de esto, muchos pasajes que hablan acerca de estos invitados y que dejan este espacio, ¿no?